Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. Hoy este programa es sumamente serio e histórico. Serio porque estamos viviendo un momento muy especial. Estamos viviendo todo lo que está ocurriendo en el caso de Israel, en el caso palestino, en el caso de Siria. En fin, es un mundo totalmente convulso al producirse en cualquier momento una guerra de extensiones ilimitadas. Por otro lado, tenemos aquí en Estados Unidos un país totalmente polarizado. Lo hemos visto en las pasadas elecciones. Quiere decir que el mundo está convulso. Y qué mejor que en este momento traigamos a este programa un fenómeno histórico, la caída del Imperio Romano, para ver si en algo nos sirve de ayuda para evitar que este mundo occidental se desplome como se desplomó Roma. Y para ello, ¿quién mejor que alguien que muchos de ustedes me piden que traiga? Al doctor Orlando Trujillo, escritor, historiador y analista político. Bienvenido, profesor Trujillo. Muchas gracias por haberme invitado una vez más a tu programa. Yo creo que sí, yo creo que es un momento de ir a la historia, porque dicen que la historia se repite y tenemos que evitar que esa historia se repita. Y quienes no aprenden de ella están obligados a repetirla. Nuestro granito de arena. Vamos a ese imperio romano que fue tan grande y sin embargo en un momento determinado se fue abajo. ¿Quiénes fueron los romanos? Bueno, los romanos tienen dos orígenes, el que se supone que es histórico y el mitológico. El origen histórico, supuestamente se dice, fue la unión de tres pueblos, la unión de los sabinos, los etruscos y los latinos. Según la leyenda que ellos mismos se crearon, cuando a la caída de Troya, Eneas y un grupo de guerreros salen de Troya, eso fue más o menos alrededor del 1100 a.C. Y entonces llegan hasta Sicilia, y en Sicilia hacen una parada, una escala técnica, digamos, y de ahí continuaron hasta la ribera del Tíber, donde penetraron, y en unas colinas que habían a un costado, ahí se asentaron ellos. Ahí ellos llegan, eran guerreros, como eran guerreros no traían mujeres, y el resultado es que al poco tiempo de estar allí se dan cuenta de que necesitan tener compañeras para poder crear su aldea, vamos a llamarle. Y entonces cerca había un pueblo que eran los sabinos. Y aprovecharon de que los sabinos tenían una época del año en que ellos iban de cacería, los guerreros de la tribu se iban de cacería, y entonces penetraron en aquel territorio y se llevaron a todas las mozas, a todas las mujeres jóvenes que habían allá, se las llevaron para sus tierras. Cuando regresaron los sabinos, como es lógico, montaron en Santa Cólera y fueron a tratar de recuperar a sus mujeres, que ya habían pasado. Recuerden que en esa época todo tomaba meses y tomaba tiempo. Y cuando fueron a hacerle la guerra a los romanos, en este caso a los troyanos que se habían asentado allí, pues sencillamente las mujeres salieron y le dijeron a los padres: no maten a los que van a ser padres de sus nietos. Y se pusieron de acuerdo. Esa es la leyenda. La realidad es que todos ellos, y otra parte de la leyenda es que como ellos no podían ser un pueblo que surgieron así como otros pueblos se forman, pues sencillamente dijeron que ellos descendían del dios Marte, el dios de la guerra. Bueno, perdón que me interrumpa, y todo eso de Rómulo y Rémulo y de la loma. Ahora vengo, de dios Marte. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, la sacerdotisa, que era la Vestal, era sacerdotisa de la diosa Vesta, la Vestal Rea Silvia, entonces las vestales eran vírgenes, tenían que ser vírgenes. Y entonces ella un día va al bosque y estando en el bosque el dios Marte la seduce, la posee, y entonces ella da a luz a dos gemelos, a Rómulo y Remo, que entonces a dar a luz estos dos hijos, como ella era una virgen, una supuesta virgen, ella tiene que tenerlo en el bosque y huye. Y los hijos son amamantados por una loba. Los hijos, Rómulo y Remo, los bebés, son amamantados por una loba. O sea, y todo esto es un simbolismo en que los romanos, que era un pueblo guerrero, quieren mostrar que ellos descendían del dios de la guerra, que era Marte, y a su vez eran tan bravos que habían sido amamantados por una loba. Por eso los portaestandartes romanos, cuando iban a la guerra,
que llevaban aquel estandarte que decía SPQR, que quería decir Senatus Ampopoloscus Rumano, llevaban sobre su cabeza y en la espalda llevaban una piel de lobo. Lleva la cabeza del lobo y la piel le colgaba en la espalda. Era el símbolo porque acuérdate que todos estos pueblos antiguos usaban mucho el fetiche. Y el fetiche de ellos era el lobo. El lobo, en la época aquella, en la península itálica, era el depredador más poderoso, era el más peligroso de los depredadores. Y entonces ellos eran el lobo, hijo del dios de la guerra. Ese es el origen que ellos se adjudican. Pero la verdad histórica es que alrededor del año 500, quizás 600 antes de Cristo, esos tres pueblos se unen gente de esos tres pueblos y en esas 7 colinas que están cercanas al Tíber crean un poblado. Poblado que tuvo sus 3 primeros reyes, supuestamente Rómulo fue el primero de esos reyes, y después los etruscos, que era un poderoso pueblo que estaba más al norte, en lo que hoy en día sería la Toscana, viene, invade la región y toman a Roma. Y entonces los etruscos, hay 3 reyes etruscos que gobiernan en Roma, y los etruscos son los que crean la primera muralla de Roma, engrandecen a Roma, le hacen calle, en fin, empiezan a convertir a Roma en una verdadera ciudad. Los romanos siempre ven a los etruscos como lo que eran, como unos extranjeros, como unos invasores, y hay una rebelión que aprovechan para liberarse de los etruscos cuando los galos cruzan los Alpes y entran en la península itálica, destruyen al reino de los etruscos y entonces aprovechan los romanos para liberarse de los etruscos. Le dan el golpe final para ellos liberarse. Claramente, los galos no se conformaron con Etruria y siguieron hacia el sur, y también tomaron a Roma. Y para que se apartaran, tuvieron 7 meses. Los romanos se refugiaron en la colina capitolina, y allí estuvieron 7 meses resistiendo. Y los galos aceptan retirarse cuando los romanos le ofrecen 1000 libras de oro a cambio. Y entonces los galos se retiran y se marchan. Ese es el primer encuentro que hay históricamente entre los romanos y un pueblo bárbaro que eran los galos, que eran celtas. Doctor, vamos a seguir porque es mucho lo que hay que hablar y es muy poco el tiempo. Ya vamos a dar un buen brinco. La sociedad romana, tanto dentro del imperio como dentro de la república, ¿cómo fue esa sociedad? Bueno, la sociedad romana se forma de la siguiente manera. Hay los llamados patricios. Los patricios se suponían que eran los padres de Roma, eran los descendientes de los fundadores, etcétera y demás. Esos patricios tenían un cuerpo que se llamaba el Senado, que eran 600 miembros. Y a su vez esos patricios nombraban 2 cónsules. Un cónsul era para, en caso de guerra, dirigir la guerra, y el otro cónsul era el que convocaba al Senado. Eran los 2 cónsules. Pero entonces existía todo el resto de la población, que era la plebe. No lo malinterpreten, plebe no quiere decir pobre. Plebe. La idea siempre como plebe, pobre, la parte baja. No, había plebeyos que eran riquísimos. Plebe significaba sencillamente que no formaba parte de los patricios, que no formaba parte de esa casta especial que gobernaba Roma. Entonces los patricios no pagaban impuestos. Era la plebe la que pagaba impuestos y aparte de pagar impuestos, era la plebe la que hacía todos los trabajos, porque los patricios eran unos parásitos verdaderamente. La plebe un día se cansó de estar pagando impuestos, se hastió de estar pagando impuestos, una cosa parecida a lo del Tea Party aquí, y entonces, el Tea Party de Boston, me refiero. Y entonces que... La independencia, vamos a seguir aclarando. Sí, fueron cuando protestaron, porque Inglaterra le tenía puesto impuestos, y ellos dijeron que no pagaban impuestos si no tenían derecho. Exacto. Y entonces en Roma lo que hicieron fue lo siguiente, dijeron, pues aquí no tenemos derecho y tenemos que pagar impuestos, nos vamos. Y los plebeyos se fueron a un lugar que se llamaba Monsaquer, a unas 4 kilómetros de Roma, y allí fundaron una ciudad. Claro, que los patricios se quedaron y vieron que no había nadie que hiciera los trabajos y nadie que le pagara los impuestos, y eso no, ahí la cosa no funcionaba. Entonces fueron a buscar a los plebeyos, se pusieron de acuerdo y le dijeron, no, le vamos a dar cierta jerarquía, ustedes van a tener una voz, y entonces se creó el tribunus tribunus plebis, que era el que hablaba por los tribuni, era el que hablaba por los patricios, era el que representaba a los patricios en el poder de Roma. Y eso trajo muchos problemas después de eso. Pero la sociedad romana era una sociedad esclavista, había heredado de los etruscos. Los etruscos era un pueblo muy
alguna gente dice que era satánico. Era un pueblo que creía, practicaba la necrofilia, era un pueblo que practicaba la adivinación y aparte de eso eran aficionados a los sacrificios humanos. Y precisamente los romanos heredan de los patricios ese tipo de sacrificio, pero ya convertido en el circo, donde se hacía aquellas luchas entre hombres y bestias. Los gladiadores. Los gladiadores, eso lo heredan de los etruscos. Y entonces es una sociedad esclavista donde prácticamente la mitad de la población de Roma, ya en su época imperial, la mitad de la población de Roma, que era 1 millón de habitantes, aproximadamente 900.000, 1 millón, la mitad eran esclavos. O sea, era una sociedad totalmente esclavista, una sociedad clasista y una sociedad guerrera, Sin embargo, en la que en aquel entonces el romano era muy orgulloso de ser romano. Y el ejército romano, que se convocaba, el ejército romano, la espina dorsal era la legión, que eran 6.000 hombres. Y esa legión estaba dividida en otros cuerpos, pero en sí estaba dividida en centurias, eran grupos de 100 hombres. El romano era agricultor en su inmensa mayoría. Y cuando venían las guerras, sencillamente se llamaba a todos esos hombres venían, tomaban las armas, muy parecido en la época de la independencia aquí a los Minutemen, tomaban las armas, iban a la guerra, peleaban, y después que terminaba la guerra regresaban a sus oficios, a sus campos, a trabajar. Pero ¿qué pasó? Que las guerras de Roma eran tan constantes que llegó un momento en que eran 2 y 3 y 4 años apartados de sus campos, y entonces aquellos campos, pues las cosechas se perdían. Y aquella gente empezaron a perder las tierras que fueron pasando a los ricos que iban comprando tierras, se fueron creando latifundios, y entonces toda aquella población agrícola se convirtió en una población urbana en que realmente no producía nada. Y de ahí surge el famoso acuerdo aquel de pan y circo. El gobierno se encargaba, era un estado welfare a la antigua, el gobierno se encargaba de repartir los alimentos entre los ciudadanos de Roma y darle el circo para que se entretuvieran. Pero a pesar de eso, con ese ejército y en esas condiciones, Roma iba a ocupar una gran parte del mundo de aquel entonces. Bueno, los romanos siempre tuvieron guerras civiles entre los patricios y la plebe. Siempre hubo varias guerras civiles, pero eso no impidió, aquellas guerras civiles entre esta gente, no impidió que Roma se siguiera expandiendo. Por ejemplo, la primera gran guerra, los romanos fueron conquistando todos los territorios de Italia, de la península itálica, pero la primera gran guerra, digamos, internacional de Roma, fueron las guerras púnicas, que en aquel entonces en el mar Mediterráneo habían 2 poderes. Estaba el poder romano, los romanos eran militares, era un poder militar, eran de raza aria. Y del otro lado del Mediterráneo, en el norte de África, estaba Cartago, que era un poder comercial. Los cartagineses eran más mercaderes que otra cosa y eran semitas de raza. Entonces hubo 3 guerras púnicas, se llamaban púnicas porque así era como se le llamaba a la región de Cartago. Esas guerras terminaron con la destrucción de Cartago por parte de Roma. El general cartaginés más destacado fue Aníbal, que incluso llegó a entrar en la península itálica y derrotó a cuanta legión le pusieron en contra, pero por una cuestión de traición de su propia gente, Aníbal tuvo que regresar al norte de África a defender a Cartago. Los romanos lo habían desembarcado allá y los propios cartagineses lo traicionaron y Aníbal tuvo que huir y después murió en el cercano oriente. Pero la realidad es que ahí es donde ya Roma convierte lo que era el Mediterráneo en lo que ellos llamaron Mare Nostrum, es decir, nuestro mar, porque eliminado Cartago, ya Roma se quedó dueña de todo el Mediterráneo. A mí lo que me ha llamado la atención, y he estado en Italia, es la construcción. Bueno, sí, los romanos eran gente muy práctica. Ellos nos legaron a nosotros el concepto de la república, nos legaron a nosotros con los 3 poderes, judicial, ejecutivo y legislativo. A su vez, ellos eran grandes arquitectos, muy prácticos, te repito. El romano no era muy religioso, pero era muy supersticioso, eso sí, pero religioso no tanto, pero supersticioso sí. Y además aceptaban todos los dioses, donde quiera que ellos llegaban, tomaban un dios y el panteón romano estaba lleno de dioses. Y estos romanos, como eran prácticos, eran hombres muy... y además era la guerra, ellos crearon caminos de todas partes del imperio que ellos crearon caminos, decían todos los caminos llevan a Roma.
ellos crearon calzadas de todas partes y fueron famosos por los acueductos. Fabricaban, que algunos acueductos de esos todavía están en función. O sea, eran unos grandes arquitectos, además tenían la virtud de aprender. Ellos no tomaban a menos aprender de los conquistados, ni tampoco se negaban a enseñarle lo que ellos sabían a los conquistados. Doctor, vamos muy rápido, o sea, estamos tomando mucho el tiempo y lo que más nos interesa es esa, la decadencia de Roma, la caída de Roma. A ver si en algo nos puede servir de ejemplo para que no se produzca esto aquí. Bueno, Roma, cuando Roma se hace el imperio, el imperio nace verdaderamente, el imperio nace con César Augusto, Octavio. En una de esas guerras civiles, Julio César formaba un triunvirato con Craso y con Pompeyo. Al final, Julio César termina imponiéndose. Y Julio César, en esa persecución de Pompeyo y todo, Julio César se va a Egipto. Y en Egipto conoce a Cleopatra, tiene un romance con Cleopatra y nace un niño que se llama Cesarión. Cuando César regresa, eso fue en el año 47 más o menos, cuando César regresa a Roma, los aristócratas que ven que quieren nombrar, el pueblo quiere nombrar emperador a César, él dice que no es emperador, que él es César, de ahí viene la palabra César para los emperadores. Los aristócratas creen que César quiere destruir la república y entonces se confabulan un grupo de aristócratas y asesinan en el año 44 a.C., asesinan a César en el Senado, lo apuñalan ahí entre todos ellos. Eso desata, usando al primo, ¿no? Usando al pariente, a Bruto. No, Brutus era un hijo adoptivo de César, que viene la famosa frase, et tu Brutus, también tú Brutus. Esta gente, los sublevados, entonces Marco Antonio y Octavio, que era sobrino de César, y Marco Antonio, que era la mano derecha de César, surge otra de las guerras civiles. Y entonces Marco Antonio y Octavio destruyen los ejércitos de estos sublevados. Y Marco Antonio en Egipto se hace amante a su vez de Cleopatra, la que había sido amante de César. Y el gran problema era que Marco Antonio estaba casado con la hermana de Octavio, y se divorcia de ella para casarse con Cleopatra. Eso es horrible, porque es una mujer que no es de la sangre romana. Eso era terrible para ellos, aparte del desaire. Octavio ataca a Marco Antonio, lo destruye en Acción y lo destruye después en el mismo Egipto, y entonces regresa a Roma como victorioso, y lo nombran César, lo nombran emperador, y lo hace y le cambian el nombre por Augusto, que por cierto el mes de agosto viene por él. Y Augusto es el que le da inicio al imperio. Tiene la habilidad de amalgamar lo que eran las estructuras de la república y con el poder autocrático que estaba creando él. Y ahí nace el imperio. Pero el imperio se consolida bajo Tiberio, que es el segundo César. Bajo Tiberio se consolida. Pero ¿qué pasa? Cuando ya el imperio llega a esa altura, que ya Roma ha tomado tanto territorio, entonces ya Roma no está produciendo nada. Porque, te repito, el pueblo se convierte en una especie de welfare que vive, y el Roma trae el aceite de Egipto, las carnes del norte de Europa, en fin, el trigo viene de diferentes regiones, de Iberia, lo que hoy es España, de diferentes regiones, y el romano empieza a vivir sencillamente de lo que viene del extranjero. Roma no está produciendo nada. Y en ese problema, los romanos empiezan a tomar bárbaros. Bárbaros eran las tribus que no pertenecían a Roma, germanos, celtas, etcétera, y lo empieza a integrar como tropas auxiliares en el ejército imperial, en el ejército de Roma. Pero poco a poco, esas tropas que había que pagarle en territorio y había que pagarle en salario, que era sal precisamente. Esas tropas empiezan cada día a tomar más posición dentro del ejército. Cada día el romano, aquel que era orgulloso de ser soldado, ya no quiere pelear. Ya el romano está acomodado, las riquezas llegan en grandes cantidades. Ya las comodidades. Y ya el romano quiere disfrutar de la riqueza, ya el romano no quiere ser guerrero. Y entonces empieza a contratar mercenarios, que eran esos bárbaros. Las madres romanas que anteriormente, las matronas de Roma, que anteriormente se vanagloriaban de tener muchos hijos para darle guerrero a Roma, ya empiezan a practicar el aborto, porque no querían desfigurarse, no querían tener que criar hijos. Y entonces la población de Roma empieza a decrecer, la demografía. Y tienen un problema grave, los impuestos. Entonces cada vez se aumentan más los impuestos. Los impuestos llegaron a un extremo que el emperador Vespasiano llegó a ponerle impuestos a las letrinas.
Oiga. Y uno de los ministros le dijo, pero ¿cómo usted le va a poner impuesto a la letrina? Y la respuesta de Vespasiano fue, pecunia non olet, quiere decir, el dinero no huele. Y así era cada vez más impuestos, cada vez más impuestos. Ya en el siglo II, ya los emperadores empiezan a salir nombrados por el ejército. Ya es el ejército que está nombrando emperadores. Y no solamente eso, ya en el siglo IV los emperadores ya son bárbaros los que llegan a ser emperadores. O sea, romanos... Los bárbaros llegaron a tener un poder tremendo. Bueno, llegaron a apoderarse del imperio prácticamente. Bueno, acuérdate que los bárbaros son muchos pueblos. Verdaderamente eran galos, más que todo, que eran los que estaban en la Galia transalpina, que era lo que hoy es Francia. Roma se extendió hasta Germania, en la frontera del Rin. Por el sur llegaron hasta lo que hoy en día es Rumania, que precisamente se llama Rumania porque era la marca Rumanus, que era la marca que ellos tenían en la frontera con el resto de los pueblos de aquellos lugares. Y ahí colocaban los legionarios que se retiraban, le daban tierra en esa región para que fueran a vivir allí. Y a su vez, como eran soldados, pues ellos mismos defendían esa zona y se llamó la marca Rumanus, que ahora es Rumania. Y Roma... El problema es la moral en Roma, ¿cómo estaba? No, la moral en Roma, desde ya, incluso desde la República, empezó a decaer, a caer en decadencia. Aquella moral estricta que tenían los primeros romanos se fue rompiendo y era la moral de Roma era un relajo. Era un relajo realmente. Allí la homosexualidad, la bisexualidad, la promiscuidad estaban a la orden del día. A la orden del día. A pesar de que Augusto trató de enderezar eso y puso leyes muy estrictas, pero la propia hija de Augusto se iba por las noches a los prostíbulos a prostituirse. O sea que aquello era la mujer de Claudius, del emperador Claudio, Mesalina, se hacía pasar por prostituta. Roma estaba desmoralizada totalmente. Totalmente desmoralizada. Después, en el siglo IV, ya el cristianismo ha echado raíces en Roma, al extremo que Constantino hace del cristianismo como la religión oficial. Empiezan a tomarse ciertas medidas morales, pero ya era tarde en todos los sentidos. Ya Roma estaba tan debilitada, ya estaba tan infiltrada, los reyesuelos bárbaros se disputaban el imperio, nombraban ellos mismos emperadores. Estaba dividido en 4 en ese momento ya Roma, ¿no? Roma se dividió entre Bizancio y lo que era la península itálica anteriormente, y Constantino creó una ciudad que se llamó Constantinopla. Bizancio realmente, aunque era el imperio romano de Oriente que le llamaban, realmente era un imperio asiático en todas sus costumbres. Y Roma cae en el siglo V. Cae a Roma definitivamente, pero ya cuando con Roma cae ya no era ni remotamente. Mira, uno de los hombres de confianza de Atila, que era un romano llamado Oreste, trató de resucitar a Roma. Anteriormente lo había hecho Justiniano, que era emperador del Imperio de Oriente, y había mandado y había tratado, y por un tiempo logró parar un poco el poder de Roma, pero ya Roma era una caída que no tenía control. Y definitivamente Oreste llega y se apodera del poder en Roma, de lo que quedaba de Roma, pero ya no había nada que detuviera. Ya la peste, la malaria, se comía a los romanos, ya Roma no tenía la población era minúscula, y el último emperador romano fue Rómulo. Qué casualidad, Rómulo, un niño de 13 años, que los romanos le llamaron Agustillo, porque era un niño y realmente no tenía ningún poder. Terminaron quedándose con el poder de lo que quedaba en Roma, nació el imperio ostrogodo. Los godos se quedaron con aquello, Dodraco se puso al frente y ya Roma desapareció. Desapareció comida, ¿por qué? Comida por el exceso de impuestos, comida por falta de población, comida por la falta de voluntad de sus ciudadanos de luchar por Roma, comida porque Roma no tenía recursos, no tenía industria. Roma se había acostumbrado a vivir de lo que traía de sus colonias, y al perder sus colonias ya Roma no se podía sostener, era insostenible. Y cuando los papas terminan quedándose realmente en el poder en Roma, ya Roma era una aldea, ya no existía. ¿Cuánto afectó el problema de los papas a la Iglesia Católica a toda esta decadencia? ¿Fue buena, fue mala para la decadencia? Para la decadencia ni buena ni mala, no pudo pararla, no pudo pararla.
no pudo parar. La Iglesia no pudo detener la decadencia del Imperio Romano. Y el Imperio Romano de Occidente desaparece en el siglo V, mientras que el Imperio Romano de Oriente continuó hasta 1450, en que los turcos lo toman. O sea, duró 1000 años más. O sea, a pesar de toda esa decadencia... No, pero era otra cosa. Eran dos imperios distintos. Aunque se llamaba romano, realmente el Imperio de Oriente seguía teniendo los conceptos jurídicos y demás de Roma, pero ya se había convertido en un reino, en un imperio oriental. Era griego, era la región griega y sus costumbres y todo eran asiáticas. Ya no tenía... ¿Quién en esa época, Italia en sí, cuál era la capital? ¿Era Roma? Bueno, cuando el Imperio Romano era Roma. ¿Y después? No, después se dividió, se fraccionó en un montón de principados y de reinos pequeños, y después los papas lograron crear en el centro de Europa lo que se llamaron los estados pontificios, pero eso ya en la Edad Media, ya eso en la Edad Media. Pero ya te digo, Roma cae producto de sus propios problemas, de sus guerras civiles, de la ambición de los romanos, de la falta de crecimiento por el aborto, que no querían las romanas parir, porque no había producción en Roma, no se creaba nada en Roma, porque todo se traía de su conquista. Teniendo en cuenta todo no tenía esto, base. Este programa se inicia por lo que estamos viendo, el fenómeno del lejano oriente con el problema de Israel. Debemos aprender de ello, porque estamos siguiendo los mismos caminos. Yo veo todas esas, de las cosas que usted ha visto, yo he visto una serie de cosas que están sucediendo. Los mismos caminos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer frente a todo este fenómeno que se está viendo? Lo que estamos viendo ahora mismo en Europa, toda Europa en huelga, en peleas, tratar de regresar a los principios, en este país, vamos a hablar de este país, tratar de regresar a las bases de este país, a los principios que surgieron. Porque nosotros estamos haciendo lo mismo que hicieron los romanos, exactamente igual. El ejército norteamericano, que antes era un orgullo, tú no podías ser un oficial en Roma, tú no podías llegar a un puesto en Roma si no habías estado servido en el ejército, si no habías combatido en las legiones. Aquí pasaba igual, aquí ningún presidente llegó a la presidencia de este país sin haber estado en las Fuerzas Armadas. El primer presidente que llegó sin eso fue Clinton, que no solamente no tuvo, sino que encima se dice que rompió su cartilla militar. Entonces, el aborto, en Roma los abortos impidieron el crecimiento demográfico. Aquí el aborto, tú sabes lo que está pasando. En Roma los impuestos, aquí tú sabes que los impuestos son enormes y cada día y todavía piden más impuestos. Y por otro lado, tenemos el problema de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en Roma, el ciudadano se enorgullecía de ser soldado. Aquí, y después se llenó de extranjeros. Aquí, hoy en día, los extranjeros en las Fuerzas Armadas son como el 40% de la integración de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. O sea, estamos siguiendo los mismos caminos que siguió el Imperio Romano hasta su caída. ¿Solución? Solución, volver a las bases. Solución, regresar a las bases de los principios de Estados Unidos. Regresar al origen de Estados Unidos. En Roma la inmoralidad era rampante. Aquí ya sabemos lo que está pasando. Trujillo, me mandan a terminar el programa, el tiempo se nos acabó. Quisiéramos estar más rato con ustedes, nuestros televidentes les gusta mucho de ellos su presencia. Sin más, dándole las más expresivas gracias al doctor Orlando Trujillo, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.